La verdad. Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de Post La Verdad en cuarentena. Hoy es viernes 14 de agosto, son las 5:01 de la tarde. En una tarde muy nubladita aquí en la ciudad de Bogotá, vísperas de puente, otro puente más, así es la vida aquí en Colombia. Y bueno, iniciamos de una vez este episodio podcast con esta canción. El paisaje apesta y el vecino en fiesta. Trato de no recordarte, mi cuerpo protesta. Nunca nada me afecta como tu afecto me afecta. Y ahora soy Mr. Robot con cafeína inyecta. Te miré así como si quisiera matarte, porque odié la forma tan profunda en la que llegué a amarte. Trato de encontrarme en cada lágrima feliz que has derramado. Y sabes que soy el hierro que derrites cuando tu tacto suavizas mis cicatrices. No comimos perdices, pero esa historia se acentúa en cada te amo que repites. Los tiempos son perfectos, por eso te dedico el alma. Por si un día fallece esto, lloré, regué, abracé, sentí, besé, viví cada palabra de ti. Y sí, ahí yo comprendí que la vida son momentos que debes dejar fluir, tocar, vivir, dejar vivir, sentir, estar. Cada que quieras soñar en mí, poderte abrazar, decir que el tiempo pasa y reconstruye historias alrededor de ti. Abrazarte, pensarte, mirarte, es arte, quiebra de arte es poder tocarte. Dime cuánto más debí esperar. Ay, baby, pero dime cuánto debí darte más. He atado cabos para pronunciarte amos, porque puñaladas varias a mi espalda han clavado y vamos. Vaya que me he equivocado, pero lo real no existe si en la vida no has fallado. Y librete en este mundo incongruente donde llevas tú el timón que hoy conduce mi mente. Para el mundo estoy demente y para Freud es mi inconsciente. Y para ti soy ese alguien que tu lógica revierte. Sin poseer. Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire. Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. A darte más, a darte más. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Post La Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @postlaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Post La Verdad.
Bueno, estamos con una muy buena canción, pero no seré yo quien la presente y quien diga cuál estaba sonando, sino que lo sea nuestra invitada. Ya había estado con nosotros antes en un episodio podcast anterior, ya también nos había compartido anteriormente una columna, pero bueno, Nicolai Duque, bienvenida a este episodio podcast de Post La Verdad y muchísimas gracias por compartir de nuevo aquí en este espacio, en estos micrófonos. Y bueno, Nicolai, con la bienvenida, ¿con qué canción habíamos iniciado este podcast? Me vas a matar porque no recuerdo el nombre de la canción, ¿Maviland? pero el artista es Maviland. Sí. El nombre de la canción no lo ¿Cuánto más? recuerdo, Maviland. ¿Cuánto más? En efecto, Maviland es una artista colombiana que no ha tenido, creo yo, el suficiente reconocimiento, el reconocimiento que merece. Y chévere que la pongamos hoy aquí en Post La Verdad. Bueno, no, muy chévere. Y no la conocía personalmente, me gustó lo que estaba escuchando ahorita, entonces muy bien, muy bien. Bueno, para ir iniciando este episodio podcast del día de hoy es viernes 14 de agosto, en Bogotá tenemos un cielo mayormente nublado, también estamos a 14 grados centígrados, sensación térmica de 13 grados, humedad del 67%, vientos provenientes del norte de 11 kilómetros, el atardecer será ya un minuto más temprano, será a las 6 y 8 de la tarde y mañana el amanecer será a las 5 y 52. Por el momento el Ministerio de Salud no ha emitido las cifras de contagio de coronavirus, así que estaremos pendientes para compartirlas. Bueno, nosotros habíamos estado ya hace como unas 3 semanas con Nicolai hablando sobre lo que a ella le representó el haber dado positivo por coronavirus, qué es vivir con el coronavirus, cómo es vivir con el tema del contagio, el aislamiento, la cuarentena, todo. También Nicolai nos compartió para el 28 de julio una muy buena columna que se llamaba Estado Malparido, publicada también en el diario el portal La Otra Voz. Entonces el día de hoy también tenemos a Nicolai para que nos va a comentar y nos va a compartir la última columna, la columna más reciente, no Nicolai, que se titula, aquí lo tengo que se me había perdido, La hipocresía e ignorancia de la bancada provida, y provida entre comillas. Esta columna que nos va a compartir aquí ya Nicolai está en el enlace del chat de Spreaker, ustedes lo van a ver ahí en la descripción, ahí está el enlace, y también en el trino anclado de Post La Verdad para que la lean, la consulten, y también la hemos compartido en el grupo de Telegram. Entonces ahí está. Bueno, Nicolai, la columna del día de hoy. Esta semana escuché a miembros del Congreso que, avalados por el Centro Democrático, el Partido Justa y Libre, el Partido Conservador y Cambio Radical, se unieron para solicitar la creación de la comisión denominada, entre comillas, la Comisión Provida, que según sus palabras velará y sesionará de manera activa para que la vida de las y los colombianos sea protegida desde el momento de la concepción. Esta propuesta me deja muchas dudas, como otras presentadas por ellos, como esa del Ministerio de la Familia, pues pienso que esos congresistas no se dan cuenta muy bien de lo hipócritas que se ven diciendo que protegen la vida o la familia, pero hacen todo cuanto pueden para destruir, por ejemplo, los acuerdos de paz. Al mismo tiempo les parece bien que las mujeres mueran en procedimientos clandestinos o en prácticas obstétricas malsanas, o por otro lado promueven, como les decía, el Ministerio de la Familia, dizque buscando proteger los derechos de sus miembros y la constitución de esta como una institución al servicio del Estado y de sus ciudadanos, pero dicen que este ministerio no trabajaría temas como derechos sexuales o reproductivos, o desconocen la diferencia o las diferentes expresiones entre las familias. O se dice, como les decía también, proteger la vida, pero les gusta la tauromaquia, la ganadería extensiva y apoyan la megaminería. En fin, esos congresistas cada vez que abren la boca solo demuestran con su poca formación ética y académica, y de paso lo poco que están dialogando con su electorado, pues llevan años al servicio del público pero no escuchan. Y eso lo sé porque sus propuestas carentes de sentido y planteadas bajo falsas ideas o ideas fijas con nombres sin lógica no han cambiado con el paso del tiempo. La verdad es que eso de hacer caso sin pensar y andar repitiendo como loros sin reflexionar cosas como soy provida o la existencia desde la concepción, pues son una muestra fehaciente de una conciencia capturada por el fundamentalismo, que ninguno realmente se da a la tarea de profundizar en qué es lo que cree o qué es lo que cree saber. Invito yo a esos congresistas a través de esta columna a crear su comisión y a defender la vida, pero en toda su expresión,
reconociendo los derechos en igualdad de condiciones a toda la comunidad que conforma esa vida, es decir, la naturaleza, los animales, las plantas en su conjunto, la red del planeta que comprende esa esencia mucho más allá de la materia e incluso mucho más allá de la utilidad que esta materia pueda tener para el humano. Sin duda alguna, la vida debe ser protegida por principio, como derecho fundamental, pero requiere muchos menos maniqueísmos como eso de llamar madre o padre o hijo a unos seres cuya identidad familiar no se ha establecido, pues esta solo se establece en el momento en el que cada uno de esos seres se concibe como un padre, como una madre o como un hijo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, o ninguno en absoluto, que un cigoto o un feto tenga el derecho a convertirse en la perpetuación de la colonización de los cuerpos, de esos cuerpos que pueden gestar y maternar y paternar la vida y que ésta sea impuesta a esa materia sin identidad. En otras palabras, si esos congresistas de derecha insisten en esos objetivos simplistas y carentes de escucha social, quedará demostrado que esa gente no defiende la vida como siempre lo que está defendiendo es la propiedad del Estado sobre los úteros. De otra manera entenderían que el movimiento de mujeres, cuando busca despenalizar el aborto, lo que quiere es descolonizar el útero y no permitir que decisiones de externos puedan controlar los cuerpos a través de mandamientos, diagnósticos o leyes. Ha tomado tiempo, sí, y como ya pues se ha hecho por partes. Se ha descolonizado y se han emancipado, entre otras, nuestras manos, nuestras mentes, nuestro tiempo, nuestras vaginas, nuestros clítoris. Incluso hemos ayudado a los hombres a emancipar sus anos y sus testículos, pero nos sigue faltando liberar el útero y no puede ser que no lo vean. En ese camino liberador, el respeto por la vida desde la concepción pues es clave. El movimiento feminista lo sabe, pues lo hemos reflexionado mucho, entendiendo que en términos que los fundamentalistas religiosos puedan entender, si el barro es la materia, el soplo que le da vida a esa materia es la voluntad, y el útero no puede ser aquí simplemente un horno, no, es al contrario la bocanada de la voluntad expresada en su protección. En otras palabras, sin la voluntad o sin el deseo de dar vida, esa vida no se ha concebido aún y aún cuando exista la materia. El soplo de vida se debe dar en libertad. Para que la libertad se configure, quien gesta debe poder decidir si quiere o si no quiere gestar. Así que quienes hemos tenido embarazos no deseados, luego hemos accedido a la información y a la posibilidad de interrumpir ese embarazo sin miedo y sin peligro, hemos logrado emanciparnos y empoderarnos. Desde ese lugar, por ejemplo, yo decidí continuar con mi embarazo y ese día me concebí como madre y concebí un hijo. Di vida a mi maternidad de forma voluntaria y no de forma impuesta. De esa forma, la libertad toma otra vez su lugar como un fundante de la vida, por lo cual seguir negando o poniendo presas a las personas que tienen útero por no querer soplar el barro, por no querer parir hijos para el Estado, no salva a nadie y por el contrario perpetúa la enajenación física que por tanto tiempo hemos sufrido las mujeres y las personas gestantes. Las feministas, claro que somos pro vida, nosotras sí que somos pro vida. Defendemos la vida como un todo, su materia, su conciencia, su libertad. Los gritos en los púlpitos y afuera de las iglesias pretendiendo que las mujeres se consideren a sí mismas meros cascarones, no va más. No les va a quedar de otra que reflexionar, dialogar e intentar aprender, porque ya no podemos permitir nunca más que la única voz que se oiga sea la de ellos. No contarán ya más con nuestro silencio. Nicolai Duque. Calladita no me veo más bonita. Ah, muy buena columna. Muchas gracias, Nicolai, por quererla compartir aquí en vivo, en estos micrófonos, leerla en estos momentos. Y bueno, me gusta mucho. Quiero leer ya 2 saluditos que nos han dejado en el chat de Spreaker. Doña Diana Reuter dice muy buenas tardes y Sofía Falla dice buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en este podcast de Pues la Verdad, escuchándonos. Bueno, yo siempre he dicho que la cuestión del tema sobre el aborto, la despenalización total que se debe dar, obviamente las 3 causales, las 3 excepciones que consideró en su momento la Corte Constitucional fueron un gran avance.
era un gran paso que se estaba dando después de dejar de ser un Estado católico, apostólico y romano. Lo he dicho muchas veces aquí en este espacio. Colombia como tal nunca se independizó al 100%. Siempre seguimos rindiéndole cuentas y tributos a lo que representaba la Iglesia Católica de Colombia, llegando incluso a ejercer y entregarle parte de la soberanía a ellos, a los curas, a la religión católica, sobre las demás religiones que pudieran existir en el país, por ejemplo. Entonces, los curas eran desde los notarios hasta los que determinaban si una persona era y hacía uso de la moral y las buenas costumbres, y si no, pues resultaba ser excomulgado, que era la pena moral más grande que había en Colombia antes. De hecho, la Constitución de 1886 proclamaba el Estado colombiano como un Estado católico, apostólico y romano, y establecía que Colombia en su religión oficial y única era la católica, apostólica y romana. Afortunadamente, con la Constitución del 91 eso cambió, nos volvimos un Estado laico, y la Corte Constitucional consideró que habían 3 causales de despenalización del aborto. Y es que por ahí se tiene que dar la discusión se va a dar en derecho, se va a dar bajo principios, bajo doctrina y constancias académicas, no bajo preceptos religiosos. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado laico, estamos en un Estado en que cualquier persona puede ejercer la religión que quiera o sencillamente no ejercerla, pero no por eso tiene que aguantarse que llegue otro con postulados religiosos que en nada están fundamentados a nivel científico a decir qué debe hacer y qué no debe hacer una mujer con su cuerpo, por ejemplo, frente al tema del aborto. Esto también me recuerda, Nicolai, la propuesta que salió hace como unas 2 semanas por parte del Centro Democrático, que sencillamente se trataba de pagar para que las mujeres no abortaran y darles una suma muy pequeña y decir, mire, tomen ese dinero, no aborten y tengan su bebé. Que no hayan como disfrazar sus falsas intenciones de caridad, de solidaridad. O sea, no entiendo. Realmente la columna nace más que por el tema específicamente de la Comisión Provida. La columna nace desde el momento en el que se empieza a hablar de esta cosa de que darle derechos al padre para que decida. Sí, fue ahí realmente cuando me empezó a mí a sonar en la cabeza cómo se configura en padre una persona que no tiene relaciones sexuales con la intención de tener un hijo. ¿Sí? O sea, no existe tal padre al que ellos pretenden darles derechos. No existe. Exactamente. Y es que eso hace parte de las iniciativas legislativas que el Centro Democrático presentó para esta legislatura el pasado 20 de julio, entre las que estaba convocar al referendo para derogar los fallos de las altas cortes, y casi nada, en el que se deba contar con la aprobación, el visto bueno, la firma autenticada con copia de cédula del 150 y huella y demás, y testigos de parte del padre para decidir sobre los temas del aborto. O sea, un tercero decidiendo sobre el cuerpo de una persona que está en capacidad de decidir, que eso es absurdo. No, imagínate, o sea, esto es como volver a, no sé, a que los hombres tengan que darle permiso a las mujeres para conducir, para heredar, para trabajar en una empresa, para, pues no sé, para poseer un bien, incluso para tener que pedirle permiso al papá para casarse o para amar, simplemente, ¿no? O sea, realmente la discusión es profunda, pero a mí lo que más me interesaba era, como te decía, poner en juego esta idea de la vida desde la concepción, que es como una especie de caballito de batalla que siempre han tenido los, entre comillas, pro vida, que claramente no son pro vida. Es que yo me siento mal diciéndoles pro vida, así tal cual como me sentía mal diciéndole a Fidel Ramírez, el concejal de la familia, el concejal de la familia de quién sabe quién. El comensal homofóbico de la familia también. Estos son los pro vida de quién sabe pro vida de quién, no sé, los pro vida de los de siempre, me imagino. Y pro vida momentánea, porque ellos piden que no haya aborto, pero apenas nace el bebé, independiente de las circunstancias socioeconómicas, ya. Mirar qué hace con eso. Se despreocupan de eso ya. No sé, entonces, ¿a qué iba yo en ese momento? Yo lo que quería era que todos nos detuviéramos un momento y pensáramos realmente en qué momento se concibe la vida.
¿sí? O sea, no. Una cosa es, de alguna manera, que el espermatozoide entre en el óvulo. Otra cosa también es que una semana después el óvulo se posicione realmente en el útero. Otra cosa es muy distinta, que realmente se forme un ser que tiene la capacidad de sentir, de pensar, de procesar pensamientos. Otra muy distinta es que ese bebé salga de ese útero convertido en un bebé, pero ¿en qué momento para todos, digamos en conjunto, se concibe la vida? Entonces, en mi reflexión, la vida se concibe en el momento en el que tú te formas una idea de esa vida. Es decir, el bebé nace, o este ser, o este ciudadano, ciudadana nace en el momento en el que quienes gestan esa vida toman la decisión libre de que esa vida exista. Entonces, si un padre y una madre, o dos madres o dos padres, o quien sea, decide, hombre, yo me voy a embarazar, voy a tener un hijo, porque se me pega la gana hacerlo, en ese preciso instante hay la concepción de una vida. Y a partir de ese momento el Estado está casi que en la obligación de proteger y de brindar las garantías para que esa vida cumpla su ciclo y llegue, digamos, hasta el final de su expectativa, de su destino, como sea, sin mayores contratiempos. Entonces, ahí es donde hablamos de la posibilidad de que la inseminación sea también una medida, ¿cómo se dice?, subvencionada por el Estado para algunos padres y madres, o algunas madres que no pueden permitirse acceder a unos, no sé, protocolos o unos tratamientos de fertilidad. Y también el hecho de que si una madre una persona gestante se concibe a sí misma como madre y quiere llegar con esa maternidad hasta el final, sin importar las condiciones, también el Estado tiene que entrar a protegerla. Pero si, por decirte algo, son dos adolescentes que tuvieron relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos fallaron, esas dos personas nunca tuvieron la intención de tener un hijo. Por lo tanto, esas células que se forman allí no son un ser, no hay la concepción de una vida, no existe tal. Entonces, ¿qué es lo que van a proteger? Pues nada hay ahí para proteger, porque aún esa vida no ha sido concebida, no fue concebida. Entonces esa era un poco el llamado, la reflexión que a mí me gustaría que la gente hiciera, y esa es la razón por la cual siento que son tan hipócritas, porque es como que repiten y repiten que sí, que la vida es de la concepción, pero no tienen ni idea, no se detienen a pensar, no han hecho como la reflexión suficiente de, bueno, que implica concebir una vida, si no es planearla, si no es imaginarse esa vida, imaginarte tú como una madre, imaginarte tú como un padre, e imaginar realmente y planear esos hijos. ¿Sí? Hay un punto de quiebre en la concepción, que es, como yo decía en la columna, el soplo que le da vida a la materia. ¿Sí? Entonces, esa era como la reflexión a la que yo llamaba. Usaba mi propio ejemplo, Andrés, porque yo fui madre adolescente, tuve un embarazo a los 16 años. Y yo me preguntaba, hombre, sí, y yo incluso se lo digo ya a mi hijo ya está grande. Lo hablábamos la vez pasada y él me decía, mami, pero es que entonces yo soy un niño no deseado. Yo le dije, por el contrario, tú, a diferencia de muchos otros, tienes la posibilidad de decir que tú naciste porque yo quise, ¿sí? Porque yo perfectamente, porque tenía la información y los recursos, podría haberme negado a concebir esa vida. Fue en el momento en el que yo dije, hombre, yo puedo abortar o puedo no hacerlo, que me di la oportunidad real de concebir la vida de ese niño, esa vida que no concebí al momento de tener relaciones sexuales. ¿Sí me entiendes la diferencia, Andrés?
Sí, claro que sí. De Es hecho, sencillo. estaba mirando, aquí en Colombia, en la base legal, siempre ha sido muy claro. Afortunadamente, a la hora de establecer códigos y todo, si bien veníamos de una doctrina muy fuerte religiosa, el Código Civil colombiano, que venía del Código Civil francés, que se implementó en Sudamérica, más que todo en Chile, gracias a Andrés Bello, que no era abogado, sino era más bien un humanista, y Colombia cogió ese mismo código, traducido por Andrés Bello. Establece aquí en el Código Civil colombiano, el artículo 74, una definición muy sencilla que voy a leer. Personas naturales. Son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y póngale cuidado a lo que establece la existencia legal de las personas. Artículo 90. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separado de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación del momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Esto es a nivel jurídico y obviamente dentro del tema de herencias, sucesiones, Claro. todas estas cosas, ¿no? Pero mire que aquí la ley es muy clara, dice: la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. ¿Qué quiere decir? Que apenas el bebé nace, cortan ese cordón umbilical y ese bebé da esa primera bocanada de aire, ahí comienza su existencia formal y es la que muy seguramente va a quedar anotada en su registro civil de nacimiento conforme a la acta médica que de ahí resulte. ¿Qué pasa? Que también se habla de los derechos de los no nacidos. Y es ahí en donde los, entre comillas, pro vida, que son más de corte conservador y religioso obviamente, dicen que no, que es que el ser humano nace y es que el alma se introduce en el cuerpo y eso. ¿Y cuál es el origen de todo esto? No me lo van a creer. El origen de todo esto viene de Platón, del filósofo Platón. Platón y Sócrates establecían que el cuerpo humano es una especie de cárcel y que el alma, que está llena de conocimiento, está flotando en el éter está en el cielo, y que en el momento de la concepción el alma es absorbida por el cuerpo, por el feto en formación en el vientre materno, y que en ese momento se le olvida todo el conocimiento y que al momento de nacer esa persona empieza a recordar, y que gracias a la reminiscencia esa persona empieza a restablecer sus recuerdos de toda la sabiduría que tenía. Por eso es muy común ver a los religiosos que cogieron esa doctrina de Platón, de pedirle a los cielos: ilumíname, Dios mío, mándame conocimiento, mándame luz, todas estas cosas. Es una cuestión meramente que venía de Platón a la hora de explicar qué carajos es el cuerpo y qué carajos es el alma. Aristóteles fue mucho más avanzado, que Aristóteles tenía muchos conocimientos en medicina y en física y en astronomía, y decía: no, eso en el cuerpo no es que venga y ni el alma viene del éter, ni del cielo, ni nada de esas cosas. Cuerpo y alma es uno solo y forman a la especie humana, a la persona humana, y al fin y al cabo la persona humana es un animal político que se relaciona con los demás. Sencillo. Y cuando nace, nace y ya. Jurídicamente ese conceptico tan sencillo de Aristóteles lo cogimos nosotros, religiosamente lo cogieron el de Platón. Y miren que hoy en día, siglo XXI, seguimos hablando sobre si es moral o no el aborto, y si está el tema religioso y el alma y todas estas cosas. Tengo unos comentarios antes de que entre Nicolai. Yo sé que va a hablar más. Ya estaba tomando aire. Vaya tomando aire. Bueno, Álvaro Interceptor 718 en Twitter dice: qué bueno tener a Nicolás hoy. Saludos. Y la Iglesia Católica vive la pobreza que provoca la sobrepoblación. La riqueza de las iglesias es la pobreza del pueblo. Y Daskiet en el chat en Spreaker dice: hola, ¿qué tal? A los pro vida se preocupan por los no nacidos, y por los que ya nacieron, cero preocupaciones. No, pues es que yo creo que eso es una cosa que todos reconocemos, pero, por ejemplo, con respecto a lo que acabas de decir, Andrés, con lo que acabas de decir de Platón, yo no estoy totalmente segura de que de que esa doctrina esté del todo mal, porque vuelvo y insisto en lo siguiente: ¿qué implica la vida? ¿Qué implica la concepción? Lo que tenemos que aquí establecer de manera más clara es qué consideramos concebir, en qué momento se concibe. Es cuando no es lo mismo, digamos, cuando se fertiliza que cuando se concibe. O sea, concebirlo implica
traerlo, formarlo en la idea, también desde el punto de vista de Platón, y a mí no me parece que esté mal. Creo que esa es mi posición. Mi posición es que la vida sí existe desde el momento de la concepción. Lo que yo no creo es que la concepción se dé cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ni cuando el óvulo se posiciona en el útero, ni cuando esas se convierten en células y forman un cigoto, o si no hay una concepción de esa vida, aún cuando sea un bebé, no es un hijo. Si no hay una concepción de esa vida, aún cuando ese bebé nazca, no existe una madre. Aún cuando ese bebé piense y respire y dé la bocanada de aire, no existe tampoco un padre. Si ese padre no se ha concebido a sí mismo como padre, o esa madre no se ha concebido a sí misma como madre, y nunca concebieron esa vida como un hijo. Yo sí creo, por ejemplo, en los derechos de los no nacidos, y creo que ahí también hay unas posiciones interesantes y unos avances interesantes en términos jurídicos, como por ejemplo ese tema del feticidio. Ese tema del feticidio me parece súper importante porque muchas mujeres también han sido víctimas, y en este caso ampliémoslo a muchas personas que gestan, han sido víctimas de, ya habiendo concebido esa vida, ya habiendo tenido la idea de un hijo, dándole un nombre, creándole un cuarto para él o para ella, ya llamándolo él o ella, ¿sí? Reconociendo la existencia de esa vida y su relación con ellos, por X o Y razones, en el marco del conflicto, en el marco de la violencia intrafamiliar de padre a hija, o incluso entre esposos, los niños en el vientre o los fetos en el vientre mueren. Entonces, ese acto de matar ese feto que ya ha sido concebido como un hijo, a mí me parece que merece un castigo, debe ser castigado. Entonces, y debe ser castigado como un homicidio. Así así el ser no haya nacido, pero el ser ya estaba concebido. Es distinto, muy distinto a tener que tomar una decisión médica y elegir entre la vida de uno u otro. O muy distinto a que una persona que gesta y que nunca se ha concebido como madre, decida no darle vida a ese hijo. No es lo mismo, no es un feticidio en ese caso, porque la vida no se ha concebido. Entonces sí creo que hay, sí, por supuesto hay muchas aristas filosóficas y bioéticas al momento de tener estas discusiones sobre el aborto. No hay simplismos, por eso no se trata de que, pues entonces, si no quieren abortar, entonces, pues, no tengan sexo. Sí, fácil es juzgar a las mujeres y sus decisiones, pero en realidad lo que busca, como yo lo decía también en la columna, lo que busca esta comisión, como todas las otras, es mantener de alguna manera los úteros de las mujeres bajo el dominio del Estado, que le pertenezcan al Estado y no a las mujeres. Entonces, y de esa manera utilizarlos también como medio de control, para controlar a las mujeres, controlar su sexualidad, controlar su estado de ánimo, controlar su posicionamiento en el mundo. Es que aquí lo que dice Nicolai, lo que le entiendo es que se debe mirar también desde el concepto básico de que es concebir, y concebir también, y va intrínseco ahí en su valor más básico, voluntad. Claro, o sea, la voluntad. La concepción, el concebir es querer tener un hijo. Claro, es querer, es que tú decías, quiero hacerlo, sí. Esto que tengo aquí en mi vientre va a dejar de ser unas células y se va a convertir en un hijo. De manera libre, que no sea una imposición. La libertad, pues tú lo has mencionado también muchas veces, Andrés, tiene que ver mucho con el conocimiento, tiene que ver mucho con las oportunidades, para que los embarazos de las mujeres, mejor dicho, para que las mujeres puedan concebir realmente a sus hijos en libertad, el aborto tiene que ser legal, tiene que ser amplio y tiene que ser público. Es decir, las mujeres tienen que poder, para poder decidir ser madres, tienen que poder no serlo. Yo leía
las diferentes líneas jurisprudenciales en su momento, estudiando sobre el tema del aborto, no solo en Colombia, sino por ejemplo en algunos estados de Estados Unidos o en Europa, por ejemplo. Y por ejemplo, las corrientes que le dan el poder a la mujer al 100% de decidir, buscaban que la decisión que tomara la mujer a la hora de querer abortar o no, fuera lo más informada posible. Claro. Porque es que tampoco debe ser una decisión fácil, no debe ser una decisión que se tome a la ligera, no debe ser una decisión, ay sí, hoy quiero abortar. No, si lo va a hacer, tiene que pensarlo muy bien, tiene que afrontarlo, tiene que saber incluso las consecuencias que le pueda generar en su propio cuerpo, lo que esto conlleva y lo que representa, y más que todo teniendo en cuenta pues las semanas que lleve de embarazo. Entonces, es una decisión difícil de tomar, sí, pero se debe hacer con la mayor información y que esa decisión final esté lo mayormente fundamentada pues para poderla afrontar a futuro. ¿Por qué? Porque hay mujeres que han abortado y los famosos pro vida las han llevado. Entre esas hay una modelo y actriz que se me escapa el nombre, ella era la protagonista de La Costeña y el Cachaco. Sí. Donde ella decía que ella había abortado, que ella pensaba que era algo muy distinto y que después se dio cuenta de lo que era y que aún hoy en día se sigue arrepintiendo. Es que eso pasa cuando no hay un aborto legal, cuando no hay un aborto informado y un aborto con plenas garantías. Es que, vuelvo y digo, esto no se trata de unas decisiones fáciles que se vengan a hacer, no, se tienen que hacer bien. Bueno, aquí en el chat en Spreaker, don Edgar Arroyo dice buenas tardes, saludándonos aquí, don Edgar, muchísimas gracias. Sí, yo cuando estaba también escribiendo la columna y escribí esto de que habíamos ayudado a los hombres, por ejemplo, a liberar su ano y a liberar sus testículos, porque yo quiero recordarles que masturbarse, hacer sexo anal, hacer sexo oral y tener toda práctica sexual que no condujera a que la semilla, es decir, el semen, entre comillas, produjera vida, también fue un delito en algún momento de la historia. Entonces, yo me pregunto por qué ustedes pueden tener prácticas sexuales que no conlleven, los hombres pueden tener prácticas sexuales que no conlleven a la vida hoy en día con mayor libertad que nosotras. Entonces es perfecto, los hombres ya no es ilegal tener sexo anal entre hombres, por ejemplo, no es ilegal. Pero entonces a nosotras sí nos toca seguir pagando cárcel porque no queremos tener hijos. Pues se me hace. Lo que pasa es que eso incluso el delito de la sodomía, por ejemplo. Exacto. Lo curioso es que el bien jurídico que se protegía antes, en los códigos anteriores, era el de la moral y las buenas costumbres. Entonces eran delitos que atentaban contra la moral y las buenas costumbres de los colombianos católicos y apostólicos, que era la base de la Constitución de 1886. Por eso personalmente a mí me da mucha risa que muchas personas que son conservadoras, pero que son LGBTIs, que son gays o mujeres, normal, vengan a decir que ellos extrañan o que ellos extrañan mucho el no poder tener una constitución como la de 1886 y vienen a decir y pedir que tumben la del 91. No, divino. El plan. No, es que es mala idea por donde lo mires. Es muy mala idea por donde lo mires porque realmente yo creo que los avances jurídicos que se han ido dando, si bien en términos de las mujeres no se han dado a la misma velocidad que por los hombres, pues tiene una razón muy clara, y es que el legislador ha legislado desde su posición masculina desde hace mucho tiempo. Digamos posición que, más religiosa. Es que y de religiosa. Hecho, es claro, que claro. la mayoría de congresistas, la mayoría han sido hombres, pero muchas de ellas también mujeres, lo han hecho con rosario en mano. Y sí, posando su mano sobre la Biblia. No es por nada que el uribismo en su estrategia mediática ponga mujeres como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, todas ellas a liderar todas estas posturas, entre comillas, pro vida, buscando penalizar el aborto y que sea el hombre el que decida qué hacer o no con el vientre de una mujer. Pues sí, yo creo que ahí hace falta mucha empatía y mucho conocimiento de parte, sobre todo de ellas. Insisto con lo que decía en la columna, creo que son presas de
de la conciencia capturada por el fundamentalismo. No hay libertad de conciencia en nada de lo que nadie de la bancada provida, entre comillas, está diciendo. No hay libertad de conciencia en sus postulados, sino que por el contrario están demostrando que están basados en meros fundamentalismos, en meras creencias que no han reflexionado ni profundizado sobre ninguno de sus postulados. Ahora, yo sí me sostengo en que creo que la mayoritaria participación masculina en el legislativo también ha tenido mucho que ver, porque sí es cierto que las taras sobre los cuerpos masculinos han caído más rápido, mientras que las taras sobre los cuerpos femeninos no tanto, no han caído tan rápido, y eso es porque pues no están allí para poner su voz y decir que es importante para ellas y que no lo es, ¿sí? Entonces creo que sí, mayor representación en el Congreso podría implicar unos avances más importantes en términos de esta liberación y emancipación de los cuerpos femeninos. La historia me podría decir que miento, porque por ejemplo en Bolivia, que el parlamento es mitad mujeres y mitad hombres, el tema del aborto pues tampoco, el aborto legal religioso tampoco ha avanzado por el tema religioso. De hecho hoy la presidenta de facto de Bolivia se posesionó y sacó a relucir la Biblia y el rosario. Y ya hoy Bolivia, la gente sitió el país y dijo, si no hay elecciones, no, mejor dicho, se va a formar el acabose. Es que el tema... pasa algo. Sí, el tema de esta cuestión es que hemos caído en cuestiones muy básicas. Entonces, pensamos que en Colombia, por ejemplo, la persona que es gay o que hace parte de las comunidades LGBTI es de izquierda. Y resulta que no, el uribismo tiene personas gays. Claramente. Algunos han salido del closet, como se dice popularmente, otros no. Entonces también se piensa que todas las mujeres que son feministas son de izquierda. Resulta que en la izquierda también hay machismo. Y que no toda mujer que está hablando de postulados en favor de la mujer lo está haciendo desde una óptica de izquierda o revolucionaria. Porque aquí, por ejemplo, tenemos unas que ya cité del Centro Democrático que están diciendo que ellas buscan proteger los derechos de las mujeres. Sí, claro. Entonces... el problema su derecho a morir. Sí, por ejemplo... porque ese es el derecho que ellos siempre protegen, el derecho a dar muerte, a repartir muerte y a morir. Entonces, por ejemplo, con temas como el aborto, pienso yo, la cuestión no se va a resolver tanto buscando diversidad, porque oportunamente Nicolai también nos trae el ejemplo de Bolivia, sino tenemos que buscar es que haya un pensamiento más diversificado y no tan basado en cuestiones religiosas. Colombia hemos avanzado mucho en eso, nos hemos logrado espercuir mucho en las cuestiones religiosas. El problema es que no todos los católicos, no todos los cristianos, no todos los religiosos representan al 100% de los colombianos. Es más, aquí asumen el tema del aborto desde puntos generales y resulta, y la misma justicia lo ha establecido, el aborto no se debe mirar desde un punto muy generalísimo porque sencillamente no va a abarcar nada y no va a cubrir nada. Cada caso de aborto hay que mirarlo dentro de sus propias particularidades, porque las razones que tenga de abortar o no de una mujer son muy distintas a las de otra. Entonces, el problema está en generalizarlo, y es que la parte general, y ahí termino, lo fundamentan desde el concepto religioso. No, claro, Andrés, y además de eso, pues está el hecho de que, es decir, yo sí siento que no se debería legislar ya más sobre el cuerpo, ¿sí? En ese sentido en el que tú lo pones, porque son tantos casos, son tan particulares, que lo que debería hacerse simplemente es dar la legalización total, plena, y de esa manera demostrar que en efecto no vamos a seguir legislando sobre el cuerpo de las mujeres. Es decir, así como dice el lema, pues los derechos no deberían estar en este debate. ¿Sí? Las mujeres deben poder simple y llanamente decidir sobre sus cuerpos sin que nadie intervenga en ellos, ni siquiera el Estado. O sea, ¿cómo es que se sientan ciento y punta de personas a pensar, bueno, entonces ahora no tenemos nada más que hacer ni nada más en qué pensar, sino en que, ya sé, vamos a decir que de ahora en adelante si una mujer quiere abortar, pues que le pida permiso al man que según ellos la embarazó.
No, es que esto es el desocupe hecho Congreso. O sea, como si no tuvieran nada más en qué pensar, sino en cómo quitarle derechos y digamos, luchas ganadas a las mujeres y seguir desconociendo a las mujeres como sujetos de derechos. O sea, nosotras que venimos siendo un animalito sobre el que hay que poco a poco ir legislando, entonces, bueno, que no experimenten con él. Bueno, que no le saquen cría. No, ¿qué es esto? Que tiene sentimientos, que también es un Sí. ser sintiente. Pensemos, de pronto sienten, de pronto quieren algo con su futuro, de pronto, no sé. Vamos ahí poco a poco a medio interpretar qué es lo que este ser quiere, pero es que este ser es la mitad de la población, este ser es un sujeto pleno de derechos, son ciudadanas reales del mundo, no son imaginarias, es a eso a lo que voy, o sea, son personas sobre las que es inaudito que hoy en día los estados todavía estén tomando estas decisiones arbitrarias. Es como si yo me quisiera cortar las uñas y no me dejaran. Es como si le impusiéramos a los hombres que se tienen que hacer la vasectomía a los 14 años. No sé, ¿dónde se ha visto? No, pues sí se ha visto, pero se supone que nosotros ya estamos más allá de eso. Deberíamos estar pensando en otras cosas, como que volvamos a enseñarles a los niños, a los muchachos y las muchachas cómo es que se hacen los hijos, porque es que también es cierto que tienen relaciones sexuales pretendiendo que salga un televisor plasma y no un bebé. Se les olvidó que así es como se hacen. Pero entonces no están de acuerdo con la educación sexual, no están de acuerdo con el condón, no están de acuerdo con nada, no están de acuerdo con el aborto, no están de acuerdo con los pobres, no están de acuerdo con la adopción, no están de acuerdo con nada. O sea, es como que viven en Colombia. Ellos realmente viven en un mundo hipotético. Distinto. Sí, hipotético. Bueno, aquí quiero decir unas cosas. Lo que dice Nicolai es muy cierto. Aquí lo que se debe sacar desde el Congreso no es mirar el aborto y las cosas. No, aquí se debe garantizar. ¿Y cuál es la postura del Estado? El Estado en esto tiene que ser neutral. Al fin y al cabo la decisión va a tener que recaer en la mujer que decida si quiere o no abortar. Ya. Lo que el Estado tiene que hacer es dar las garantías y resulta que el Estado ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. La ley 1412 de 2010, octubre 19 de 2010, establece que la persona mayor de edad que quiera puede someterse a las cirugías para planificar. Hombres vasectomía, mujeres ligadura de trompas. Cirugía, intervención quirúrgica que asume el Estado, pero se tiene que hacer a través de la EPS. Eso sí, lo que esta ley establece, aparte de darle las garantías a la persona que se quiera hacer la vasectomía o se quiera ligar las trompas, es que lo tenga que hacer de una forma informada. Y es que usted va al médico general, le dice, mire, yo soy hombre, soy mujer, quiero hacerme la vasectomía, quiero hacerme la ligadura de trompas, me parece bien, usted es mayor de edad, efectivamente usted ha tenido hijos, no, sí, no importa, usted quiere hacerlo, bueno, lo vamos a remitir a una cita con el psicólogo le va a hablar, lo vamos a pasar ya sea para los hombres con el urólogo o sea con las mujeres con la ginecóloga y vamos, mire, les vamos a mostrar cómo hacer el procedimiento es reversible, pero va a quedar con unos efectos ya muy difíciles de establecer en dado caso que usted se arrepienta. Si es reversible, ya el Estado no se lo asume, sino que lo tendrá que pagar usted directamente. Entonces esto genera estas consecuencias. También se buscan desmitificar las mentiras y los mitos que hay en torno a este tipo de procedimientos, ¿no? Es que los hombres quedan impotentes y pierden la virilidad y el deseo sexual y el hasta viril no se les vuelve a erectar y todas las cosas con la vasectomía, o que las mujeres, mejor dicho, no van a volver a menstruar y que se van a engordar, un poco de cosas, porque eso lo dicen, ¿no? Sí, no, por entonces, supuesto. Y creo que el peor enemigo de la libertad es la desinformación. Exactamente. La bendita ignorancia, como dicen por sí. ahí. Entonces, esta ley sencillamente no le está diciendo usted tiene que pensar, usted si no tiene un hijo no se haga la vasectomía, no se haga la ligadura de trompas. No, la ley está diciendo usted lo quiere hacer, bueno, le ponemos a disposición la EPS, el Estado le paga el procedimiento, pero infórmese bien que nosotros le garantizamos que se va a informar bien y que va a tener todas las garantías para hacerse este tipo de procedimientos. Y así lo han hecho muchas personas, quienes han tenido hijos y quienes no. El problema está, y hay muchos casos en que hay personas que han tenido que hasta tutelar esta ley, es porque van a la EPS y justo les toca un médico o una médica que está con concepciones religiosas.
No, Y si entonces usted no ha él dice, tenido hijos, no puede hacer esto. Usted se va a arrepentir. Y le dicen, no, pero si yo no, ahorita no quiero tener hijos, y si en el futuro quiero tener, pues sencillamente adopto. No, pero es que Dios o le mira a ver tiene un qué plan hago. divino a usted y un poco de cosas. El plan divino, sí. Pasa, es cierto. Es muy cierto. Incluso voy a usar mi ejemplo, yo también lo viví. Después de haber tenido a mi hijo, pues no tengo ninguna y no tuve ninguna intención de volver a, pues de tener más hijos. Creo que ese fue mi momento de hacerlo. Sí. Y yo también acudí como a ver si me ligaban las trompas y tal. Entonces fui y lo primero que me dijeron, eso fue hace muchos años, es que no podía, que si bien ya tenía un hijo tenía que esperar por lo menos hasta los 27 años porque yo estaba en edad fértil y no podía ser. No, En edad de no, y no, merecer. y no, no. Pero entonces ahí también me di cuenta que realmente Andrés, si bien hay unos fundamentos religiosos en todo esto, los fundamentos religiosos a su vez tienen otros fundamentos, nacen de la necesidad de que las mujeres estén dispuestas a parir, estén disponibles para parir, como si en serio fuéramos el ganado del Estado. De donde salen, como si nuestros úteros fuera el lugar de donde tiene que salir el resto de la población que el Estado necesita para existir. Entonces es por eso que yo decía que estos senadores, además obviamente de proteger su fundamentalismo religioso, también están buscando proteger la propiedad. Y esa propiedad es la propiedad que el Estado cree tener sobre los úteros de las mujeres. Es la propiedad que el Estado cree tener sobre los cuerpos de las mujeres para que posteriormente esas mujeres puedan tener los hijos de la patria. Entonces es una concepción, digamos, es una idea circular entre la propiedad privada, por decirlo de alguna forma, y adicional, pues estas ideas que la religión ha hecho que se metan como tanto en la conciencia de las personas. No solo es una posición, sino que es una creencia. Desde el fundamentalismo, por supuesto, que las personas no están en capacidad en estos momentos de reflexionar, muchos de ellos, pero si nosotros, que estamos por fuera de ese fundamentalismo, lo analizamos más profundamente, nos damos cuenta que es una cuestión del capital. Es una cuestión del capital. ¿Qué le pasaría al Estado si las mujeres deciden no parir más? ¿Qué le pasaría al Estado y a los capitales si las mujeres deciden no tener más hijos o abortar todas las veces que han sido fecundadas y no más? Pues no, y las mujeres de estratos bajos. Sí. Porque es que a las de estratos altos sí le dan todas las garantías de, no, si quiere ligar, no, tranquila, no pasa nada. Pero sí, no, claro, es que ahí llegamos a otro punto y es que la gente con plata no necesita derechos. ¿Sí? El otro día vi un meme que decía, usted si te pudiera tener un poder, ¿qué poder quisiera tener? Entonces decía, adquisitivo. Pues que ese es un gran poder. Exacto. Pero entonces, pero incluso a esas mujeres también se les impone parir los hijos que serán capaces de heredar los conglomerados, las empresas, los apellidos. A esas mujeres también se les impone parir. ¿Y por qué? Pues precisamente para que no se pierdan los recursos, porque estamos viendo a los humanos como unos recursos y a las mujeres como las personas que fabrican esos recursos, que los hacen llegar, digamos, a nuestras manos, a las manos del Estado. Entonces, yo sí pienso que hay una discusión, esto puede sonar muy marxista, comunista, como sea, no sé, pero sí pienso que hay una discusión en torno al capital cuando se habla del aborto y por qué el aborto no es legal, a diferencia de los hombres, digamos, de su posibilidad de masturbarse
y de tener otras prácticas que no conduzcan a que esa semilla fecunde. Pues simple, porque parece que su recurso es mucho más abundante y mucho más fácil de proveer y también de desperdiciar, mientras que el recurso que representa un útero y sus óvulos y sus posteriores productos, pues no son tan fáciles de obtener. Entonces ahí hay un proteccionismo de ese producto que es tan importante para el Estado. Marca también la concepción súper conservadora en términos económicos de por qué se controla el cuerpo femenino de esta manera. Bueno, aquí tengo comentarios. Don Álvaro Interceptor 718 dice: en el año 2004 conocí una persona que hablaba de huelga de vida. Intentó en varias ocasiones hacerse la vasectomía y no lo logró. Curiosamente, esto va en contra de un principio constitucional, un derecho fundamental que tenemos, que es el libre desarrollo de la personalidad. Y es que cada quien ejerce su personalidad sobre su cuerpo como mejor le parezca, sin que tenga que afectar a los demás. Pero aquí hay personas que sufren porque sencillamente uno dispone libremente de su cuerpo. Doña Diana Reuter dice en el chat de Spreaker: el que el hombre sea el que tome la decisión final sobre un embarazo es injusto. Si vemos en la actualidad, cuando los padres no viven juntos, por lo general el niño se queda con la mamá. Y si el padre no tiene para la manutención, nada que hacer, mientras que la mamá tiene que sacar de donde sea para que su hijo esté bien. Hablo de la mayoría de los casos y lamentablemente en Colombia la ley no es tan efectiva en pro del hijo. Sí, pues no quisiera yo que quedara como en el aire la idea de que los hijos son de la mamá, ¿sí? No es algo que quisiera que quedara en el aire, porque siento que también es quitar responsabilidad a la paternidad. Pero, insisto, que los hombres propongan sobre una vida que no existió para ser hijo, pues no tiene ningún sentido, es absolutamente carente de sentido, porque ese hombre que proponen que disponga de esa vida, pues no es un padre, es solo un hombre que tuvo sexo, fin, no es un padre. Entonces ese cuentico, esa idea maniquea de padre que decide sobre el hijo, insisto, en este punto, si esa relación sexual y esa fecundación no se dio con la idea cierta de crear una vida, por lo tanto no existe ni padre, ni madre, ni hijo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, lo que pasó con el ex prometido de Sofía Vergara, que ellos fecundaron unos óvulos y los guardaron. O sea, con el esperma de él, el óvulo de ella, los fecundaron y los metieron en un tarrito para ver si algún día de pronto se le medían a darle como vida a esas células. Entonces, en ese momento en el que él dijo, listo, hagámosle, y ella dijo, listo, hagámosle, los dos concibieron una vida. Resulta que después ya no se quisieron más. Ellos ya no se quisieron más y Sofía Vergara se fue con otro. Y dijo, no, pero yo ya no quiero tener hijos contigo. En ese momento, ella ya no es la madre, ya no es madre. Y él dijo, bueno, pero yo sí quiero. Entonces, como ese óvulo no estaba dentro de ella, no dependía de ella, él puede tomar decisiones sobre eso, sobre esa materia. Tiene mucho sentido. Pero mientras la materia esté en el cuerpo de las mujeres, pues la única que tiene derecho a decidir si continuar o no con una maternidad es ella, es la mujer o la persona que gesta, porque es imposible que a uno le impongan una maternidad. Que es lo mismo que pasa con el tema de la donación de esperma, donación de óvulos o de los famosos úteros sustitutos, úteros alquilados, ¿no? Vientres alquilados. La maternidad subrogada, sí. Sí. Es un contrato que se hace y eso tiene todas las formalidades y es una persona que está disponiendo y dice, listo, yo pongo a disposición mi cuerpo, conozco cómo va a ser esto y lo hago y lo asumo. Y ella aún cuando
es quien porta el producto, Ujú. no es la madre, porque no se ha concebido como tal. Sencillo. Hay un caso muy conocido que hubo una pareja duraron muchos años casados, resultaron que intentaron tener hijos, pero entonces se dieron cuenta dentro de esos programas de fertilidad, lo que se suscriben, a los exámenes que hicieron, que era la mujer la que efectivamente pues ella en sus óvulos no estaba gozando con un rango de fertilidad, mientras que el hombre sí. Entonces se intentaron meter en tratamientos, todas esas cosas no sirvió. La mamá de ella, de la esposa, estaba todavía en edad de procrear, o sea, todavía no había llegado el tema de la menopausia. Entonces Sí. ella fue la que les propuso y le dijo, yo sé que ustedes quieren tener un bebé, yo me ofrezco, si ustedes están de acuerdo, y como pues tengo el mismo ADN que mi hija, yo me ofrezco como útero, como vientre de sustituto en dado caso. Nada más va a quedar en la familia, entonces para mí va a ser un nuevo hijo, un nuevo nieto, no importa, pero va a quedar todo en familia. Lo hicieron y todo. Yo me acuerdo que eso estuvo hasta discusión en Julita. Estoy hablando de algo de años 90, más o menos. Recuerdo muy vagamente el caso, pero todo salió muy bien y todo quedó en familia y todo quedó, o sea, muy contentos. O sea, se hizo. Claro, No- es que ese tema de la maternidad subrogada también genera todo este análisis que es mucho más fácil de hacer si todos llegamos a un acuerdo en común de qué implica o cuándo nace el padre, cuándo nace la madre y cuándo nace el hijo, ¿sí? Sí. Es mucho más sencillo. Si yo entiendo perfectamente que el hecho de que mi mamá se haya permitido albergar la vida que nosotros dos concebimos, porque yo no tengo el útero sano, o las razones que sean, ella entiende perfectamente que ella no es la madre, que nosotros nos concebimos como padre y madre, o madre y madre, o padre, y mi madre, en este caso, pues nos permitió hacer realidad esa vida a través de su fin. Eso es como decir que la primera niña probeta no tiene padres, no tiene madre. No, los que la concibieron, así no haya nacido Ujú. de un útero, tiene una madre, tiene un padre, que fueron quienes los concibió, quienes la concibieron. O las personas solteras que quieren tener un hijo, hay un caso muy famoso que ella lo hizo público, que es Alexandra Montoya, que ella es una de las imitadoras que sale en La Luciérnaga. Y ella dijo, Ajá. yo soy soltera, a mí no me interesa casarme, todavía no he conocido a nadie que me mueva al piso lo suficiente, pero yo quiero ser mamá. Y se metió en un programa con unos donantes, miraron el tema del ADN, miraron cosas, todo fue de forma anónima. Ujú. Y ella se inseminó artificialmente y es mamá. Fin. Ya, No, sencillo. no tiene, es Sí. que el padre, que dónde está, ¿no? Pues padre. Resulta que esa figura del padre, por ejemplo, la eliminó la Corte Constitucional del Código Civil colombiano. ¿Por qué? Porque es que el Código Civil colombiano, si bien tiene algunos aciertos, tenía unos desaciertos muy grandes, por ejemplo, en tratar el famoso hijo bastardo, Claro. o de tratar del hijo extramatrimonial, incluso el hijo extramatrimonial, o sea, el hijo que nacía por fuera del matrimonio, Sí. del sagrado matrimonio, no tenía ni siquiera derechos a temas herenciales. La Corte Constitucional declaró inexequibles esa clase de términos, por ser obviamente contrarios a la persona humana dignidad. como tal, a la dignidad y todas estas cuestiones. Entonces estableció que en casos de sucesiones, en casos herenciales, que es lo que realmente motiva estos temas de familia, se debe hacer referencia al hijo natural. Ya, es un hijo natural. Y si no se sabe y si se establece que no hay mayor incidencia de quién es el eventual padre en estos casos, pues sencillamente no hay que andar más en el tema y no hay que negarle los derechos a los que este hijo pueda tener, porque al fin y al cabo el hijo natural es en igualdad de condiciones ante la ley y ante la Constitución que el hijo que nace dentro de un matrimonio. Sí, pues eso, exacto, o sea, es un poco lo que tú dices, o sea, los avances se han ido dando a medida que la gente los ha ido solicitando, a medida que las cosas se han ido presentando. Infortunadamente, pues no hay, yo diría que ninguna legislatura muy visionaria que pudiésemos decir, ay, no, es que esa legislatura de tal año o esos congresistas, wow, vieron el futuro y nos ahorraron tantos problemas. No,
Desafortunadamente aquí somos súper reaccionarios y si hemos tenido avances en términos de estos temas ha sido gracias a jurisprudencia que se ha dado porque la gente ha ido exigiendo. Sí, ha ido exigiendo poco a poco temas como como reconocimientos herenciales, temas como la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a los tratamientos de fertilidad, a la posibilidad de ser madres o ser padres, como un derecho. Yo sí quisiera que quedara también sobre la mesa, Andrés, que yo no pienso, por ejemplo, que el aborto sea un derecho. Yo lo que pienso que es un derecho es la posibilidad de ser madres. De decidir. Insisto en esto. Para poder decidir ser madres, tengo que poder decidir no serlo. No existe libertad cuando hay miedo, no existe libertad cuando hay coerción, no existe libertad cuando hay desinformación y por supuesto que no existe libertad cuando hay imposiciones, en este caso legales. Exactamente, ¿sí? Porque es una decisión viciada. Es una decisión Exacto. que carece de validez porque sencillamente no está bajo el fundamento y bajo pues una concepción básica dentro del razonamiento que se debe hacer frente a una situación en particular. Y es muy particular, porque es que el aborto, la gente tiene en su cabeza estas cosas que nos enseñaban en los 90s con esos VHS todos inmundos, de unos videos todos espantosos, sí. Que en realidad, pues nada más lejano a la realidad, nada. Lo único que se acerca a esa realidad es la forma en la que tienen que abortar las mujeres. Y la carta del Papa que había hecho en su momento, Juan Pablo II, que era... No, una cosa nefasta. Sí. No, que yo me acuerdo que en el colegio uno le colocan esos videos y uno que se llamaba Viaje sin regreso, que era sobre las drogas. Sí. El miedo por delante. El miedo por delante. El tema de las relaciones sexuales también. Yo me acuerdo que en las poquísimas clases de educación sexual que yo recibí en el colegio, todo era centrado en las enfermedades venéreas. Admítelo. Esas pocas son 2. Y en esas 2 viste videos. Sí, eso y unas fotos, enfermedades venéreas, que el SIDA, que todas estas cosas, todo. Y cuando yo veía ya mis clases de derecho penal, por ejemplo, hablando sobre los delitos sexuales, yo echaba cabeza y decía, oiga, increíble que en mis clases de educación sexual nunca nos hablaron de algo tan básico como es el consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales. Sí. De eso no lo hablaban. De cómo poner un condón, tampoco lo hablaban. ¿De qué es eso de la pastilla del día después? Para no pedir el consentimiento. Sí. ¿De qué es eso de planificar con inyección, con pastillas? ¿Qué es eso de la vasectomía? ¿Qué es eso de la ligadura de trompas? ¿No? Que eso es mentira, que usted si se pone 3 condones está mayormente protegido, ¿no? Y resulta que eso es peor. Claro. Porque por la misma cuestión lubricantes los termina dañando, se los termina retirando y hasta a la mujer le termina peor porque le termina pues por allá, ¿no? Porque caso o sea, no es que de verdad que uno va recordando cosas que yo he visto pues en parte de universidad y lo que veía en el colegio y realmente pues la educación en materia sexual aquí en Colombia es muy, muy, muy pobre. ¿Por qué? Por cuestiones de tabú. Bueno. Pues es que el lema de las mujeres, del movimiento de mujeres en torno al aborto, pues es muy sencillo y tiene todo el sentido del mundo, aunque hoy en día parezca que es la verdad. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Pues educación sexual. También pedimos educación sexual para no abortar, aborto seguro para no morir y fin, o sea, con eso, con seguridad, pues, y anticonceptivos y además la posibilidad de hacerlo de manera más libre sin tener que uno estar explicando, siendo juzgado, no, pero ¿por qué abortar? Usted no es lo suficientemente pobre, usted no es lo suficiente. No, es que no hay que tener una condición específica para tomar la simple y sencilla decisión de en X momento de tu vida no querer ser madre. Aun cuando hayas tenido relaciones sexuales, eso no implica que las hayas tenido para ser madre o padre. Entonces no hay como ninguna razón para pagar las consecuencias. Y un hijo o una hija no pueden ser producto de pagar las consecuencias o de hacer feliz al sistema,
tiene que ser una decisión tomada, insisto, desde la libertad. Y además, pues yo siento, y en esto tú eres más digamos, conocedor que yo, pero Colombia ha firmado infinidad de tratados sobre los derechos de las mujeres y en absolutamente todos se habla sobre el derecho de decidir sobre la propia maternidad y sobre el propio cuerpo. Entonces no entiendo cómo es que esta gente piensa pasar por encima de todo eso con su tal comisioncita pro muerte. Bueno, Nicolai, le propongo, justo ahorita estamos en la hora mágica, son las 6 de la tarde. Así es, son las 6 de la tarde y 11 minutos. Hay un atardecer muy bonito y unos colores muy bonitos en la ciudad de Bogotá. Hagamos un corte musical, Nicolai. Perfecto. Descanse poquitico la voz. Moje la palabra, como dicen. Vámonos con una canción que también aquí propuesta por Nicolai, que se llama Me Quedo Aquí de Liana. Entonces ahorita Nicolai la presentará. Entonces vámonos con esta canción y ya volvemos aquí en este podcast de Pos la Verdad y leo también los comentarios. Voy a cruzar esta avenida por elegir mi propia vía. Estoy aquí. Gastarme todo en alegría. Llegaré a donde me gusta ir. Oh, hoy me quedo aquí porque otro sitio así no hay. Hoy me quedo aquí porque otro sitio así no hay. Me gustan las cosas simples y sencillas. Cualquier excusa para reír o robarte una sonrisa. Me siento libre en este cuerpo cuando canta, cuando baila, cuando se levanta. Sentir cómo se conecta la piel con el alma. Me gusta caminar y sentir la brisa. Despertar sin ninguna prisa. Repetir besos si quiero. Licor intenso sin hielo. Y amor lo primero. No hay tiempo para morir ahora. Inmortal es la música. Hey, y aquí no falta nada, 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 nada. Y así no falta nada, 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 nada. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Voy a cruzar esta avenida por elegir mi propia vía. Estoy aquí. Gastarme todo en alegría. Llegaré a donde me gusta ir. Hoy me quedo aquí porque otro sitio así no hay. Hoy me quedo aquí porque otro sitio así no hay. Escúchela, la ciudad respirando. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad.
Bueno, estábamos después de este corte musical, son las 6:16 y llevamos exactamente hora y 15 minutos de programa de hoy viernes 14 de agosto. Estamos con una muy buena canción que se llama Me Quedo Aquí de Liana. También aquí complacencia musical para Nicolai Duque, que nos está acompañando el día de hoy en este episodio podcast de Post la Verdad. Tengo comentarios, tengo cositas que no me han dejado aquí ya en Twitter y en Spreaker. En Spreaker, Sofía Falla dice: la decisión de continuar un embarazo, así como la de abortar, debe ser libre, una decisión personal e informada con todas las garantías. Lo demás está de sobra. Completamente de acuerdo con este. Y Álvaro Interceptor 718 dice... dice la cortina de un programa porno, y abre comillas, hasta donde lo moral es incorrecto y lo inmoral es correcto. Muchas gracias a don Álvaro por este comentario que nos deja. Bueno, quiero que hablemos una cosa, Nicolai, y es la que conlleva y acontece que ha sido ahora la bandera de los, entre comillas, pro vida, y es la famosa ley Juanse. Y Juanse es Juan Sebastián, que es el nombre que pusieron a un feto que una mujer abortó cuando ella estaba sobre los 7 meses y que pro familia, en virtud de los derechos constitucionales que tenía esta mujer, esta persona, pues le procedió hizo el procedimiento de aborto, lo cual fue muy controversial, fue muy criticado por parte del uribismo y de los sectores más fundamentalistas y más doctrinarios que puedan haber en Colombia. Me gustaría saber, obviamente, la opinión de Nicolai Duque. Me imagino que también a la hora de escribir esta columna que ha leído a inicios de este programa, pues estaba también en mente lo que es la ley Juanse, que a todas estas tiene vallas en muchas calles en Bogotá, por ejemplo. Pues yo siento que este es un tema, como todo lo que pasa con la derecha de este país, que lo único que hacen es lucrar con la emocionalidad de la gente. ¿Sí? Nadie se detuvo realmente a pensar en esa mujer, que es lo que las feministas siempre hemos pedido, que piensen cómo es posible que tenga más valor un prospecto de vida que una vida ya construida. La única persona que realmente podría poner por encima de su propia vida a alguien más es la mujer. ¿Sí? Si ella decidiera ante una situación médica, como hablábamos al inicio del programa, no, pues yo sí lo voy a tener y no importa que yo quiero que nazca, así yo no sobreviva. Es una decisión suya, es una decisión que solamente ella puede tener, y además es ella tomando decisiones sobre su propia vida, no permitiendo que alguien más, como, no sé, una concepción científica de que solamente es viable hacer un aborto hasta los 3 meses, o que también tiene mucho de discusión bioética eso, porque insisto, entonces ahí volvemos al tema, ¿cuándo se forma el humano? No, cuando puede sentir, cuando puede pensar, cuando, bueno, en fin, tantas cosas. Entonces, yo sí siento que estamos ponderando de manera equivocada las vidas y estamos dando por sentado que las vidas de las mujeres no importan, ¿sí? Que las mujeres solo importan en su propia capacidad de dar vida. Si no das vida, entonces no sirves. O si pones en peligro tu vida, o si tienes una vida que pone en peligro la tuya, tienes que poner esa vida por encima de la tuya, porque tu vida no importa. Ese es el mensaje que la gente de la bancada pro vida le está enviando, la gente de la bancada pro muerte le está enviando a las mujeres. Está además dándole a pensar con esa narrativa falsa a toda la sociedad de que las feministas y el movimiento de mujeres pues no son pro vida, y el movimiento de mujeres sí somos pro vida de las mujeres, pro vida, pro libertad, pro decisión. Entonces también en el caso de lo que tú mencionas, Andrés, sí me parece súper importante también tener en cuenta pues las barreras de acceso, digamos que se han generado en torno a esta legislación como tan atropellada. Y es que si el aborto fuera legal, gratuito,
no tuviésemos que estar pensando en esto o darle una discusión en una mesa ética, médica, a si la mujer tiene o no derecho a abortar, ese embarazo jamás habría llegado hasta los 7 meses. Jamás. O sea... Es que ahí está la cuestión. Los, entre comillas, pro vida buscan alargar lo que más puedan, porque saben que en cuestión de embarazo cada semana es vital. Sí, pero pues esta fue una demostración de que realmente la vida nace, la vida surge al momento de la concepción, y aún esa mujer teniendo 7 meses de embarazo nunca concibió ese niño. Es como si le hubieran usufructuado esos 7 meses el cuerpo de ella. Exactamente, tal cual. Entonces esta gente lo que está, insistimos en esto, es reclamando una propiedad que no les pertenece, que es la vida y el cuerpo de las mujeres. Entonces eso, y lo decíamos tras bastidores ahorita, es una discusión que ni siquiera deberíamos estar dando y que se torna muy hipócrita en medio de todo lo que está sucediendo, todas las vidas que realmente hay que cuidar, pero además resulta muy extraño que lo mencionen una semana después de decir que van a mandar a las mujeres a prestar servicio militar obligatorio. Uh-huh. O sea, entonces sí son pro vida, pero no les importan las vidas de las mujeres. Pro vida sí, pero no. No, o sea, no queda muy claro. Entonces... Yo le recomendaría a Nicolai para que empezara a usar a futuro el tema del usufructo. El usufructo es una figura en el derecho civil en el que una persona, por ejemplo, de un apartamento es dueña. Aparece en el certificado de libertad y tradición, en la escritura es como dueño. Pero dentro de esa misma escritura se establece que lo da en usufructo a un tercero, a una persona, para que esa persona empiece a hacer actos de señor y dueño, funja como dueño, asuma las responsabilidades y obligaciones de ese bien, pero el dueño titular sigue siendo esta otra persona. Esta otra persona no puede disponer libremente de su inmueble, no lo puede vender ni nada de estas cosas. La única forma, o las únicas dos formas de levantar ese usufructo, es cuando alguna de las dos partes fallezca o cuando las dos partes se ponen de acuerdo y deciden levantarlo. En este caso, con todo lo que nos ha dicho Nicolai, es como si los, entre comillas, pro vida quisieran que se les diera en usufructo el vientre y el cuerpo de las mujeres, tengan hijos y después ya hagan lo que quieran. Sí, y me traes a la mente también un montón de contradicciones sobre esa concepción que tienen, o sea, esa percepción que ellos tienen del cuerpo de las mujeres, uh-huh. Pero también de la vida en general, ¿sí? Y de la vida, o sea, de si de quién son los hijos, pues, de quién los concibe o del Estado. ¿De quién son? De los concibe. Lo único que es del Estado, por ejemplo, es cuando hay niños abandonados o que los dan en adopción porque sencillamente una pareja no puede tenerlos y los asume el bienestar familiar. Ese es un ejemplo. Ahí el Estado asume la paternidad, por decirlo así, de estos niños a través del bienestar familiar y busca encontrarles un hogar, y a los que no, y a los que cumplieron la mayoría de edad, busca que se terminen de educar y ya. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo que puede ser un poco más macabro, pero así es. Recuperamos aquí a Nicolai. Sí, yo te estoy escuchando. Listo, ya. No es que hubo un bachecito en el Skype. Bueno, hay otro ejemplo que es un poco más macabro. Resulta que la persona cuando fallece, cuando se declara su muerte de forma legal a través de un acta de defunción, ese cuerpo, el cadáver, pasa automáticamente a propiedad del Estado. Es ahí en donde tienen que salir los de diferentes certificados, verificar si la persona pues falleció de forma médica, o sea, de alguna enfermedad y esas cosas, lo certificó el médico y ya. Se le entrega a la familia para que lo lleven a una funeraria, por ejemplo. Pero si es una persona que falleció en un delito o algo así, el Estado es el que dispone de ese cuerpo y determina en qué momento devolvérselo o dárselo a la familia o a los dolientes si los hubiera. O sea, la presencia del Estado en estos dos ejemplos que les he dado, con el tema de los niños y bienestar familiar y el de los muertos, el de los cadáveres, es cuando sencillamente no hay una voluntad o no hay una persona determinada que busque potestad
sobre o ese menor o sobre el cadáver en concreto. O sea, el Estado es lo último que tiene que entrar. Tienen que pasar muchas cosas para que el Estado entre. Y lo que se propone con el tema del aborto es que el Estado sea el que primero entre y después los demás. Y resulta que así no pueden ser las cosas. O sea, el Estado colombiano no se fundó, Colombia no se fundó para ser un país que venga a decir qué hacer o no qué hacer con el cuerpo de cada quien. Bueno, entonces hemos encontrado otra contradicción más en el discurso de esta gente tan de derecha cuando se la pasan gritando y armando bucetas por toda Latinoamérica diciendo que el Estado no se meta con mis hijos. Entonces sí son de ellos. No, claro. O sea... No, y además de que van en contravía del derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad. Y es que ejercer la personalidad libremente también está el decidir si se quiere o no ser padre o madre. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Ojalá, mi Andresito, lleguemos pronto al culmen de todo esto y como siempre no haya que debatir sobre cosas que son obvias, como por ejemplo que las mujeres y las personas que tienen útero tienen la capacidad de decidir para qué lo quieren usar o si no lo quieren usar, ¿sí? Independientemente de que hayan o no formación de materia dentro de sus cuerpos, una materia sobre la cual nadie más tampoco tiene ninguna injerencia excepto ellas mismas y ellos mismos. Y pues nada, antes de que cierres, dejar claro que pienso que las feministas y el movimiento de mujeres, nosotras sí somos pro vida de las mujeres, y somos por supuesto también pro vida de los hijos que nacen en hogares que los han planeado, que los desean y en el que están dispuestos a cuidarlos y a, como tú decías, a reclamar esa potestad para poder entregar bienestar también, ¿no? A esos ciudadanos que nacen, que logran nacer. Entonces, dejar de lado esa idea de que las feministas lo que estamos buscando es legalizar la muerte, porque al contrario, lo que estamos buscando es promover la vida y la seguridad de las mujeres al momento de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Así es, Nicolai, muchísimas gracias. Voy a leer la cifra una vez de casos de contagio que ya tengo aquí en las manos por parte del Ministerio de Salud. 11.306 casos nuevos para el día de hoy, viernes 14 de agosto, 347 fallecidos, esto es mucho. Y en total de cifras, 445.111 contagiados en Colombia y 14.492 muertes. Muy seguramente mañana sobrepasaremos esa barrera. Entonces ahí están las cifras de casos de coronavirus. Nicolai, muchísimas gracias y bueno, sí. Redes sociales y para cuándo la próxima columna. No, pues esperemos que este es un país que no deja de sorprenderte y de inspirar este tipo de debates. Hay entonces, materia prima. Esperemos que pronto llegue la inspiración y podamos seguir compartiendo lo que pensamos y debatiendo. Normalmente la inspiración le llega que lavando loza, bañándose, al despertarse, al tomarse el café. Con honestidad, mientras busco el sueño. No me es muy difícil dormir, así que pienso mucho en las noches. Entonces ahí aparece como, hombre, voy a escribir sobre eso. Ahí aparece la inspiración. ¿Y lo deja anotadito en una libreta ahí cerca o al otro día se acuerda? No, tengo un ejercicio mnemotécnico para que no se me olvide. Entonces lo hago y luego ya el otro día a veces funciona, a veces no funciona. Hay un montón de cosas que estoy segura que hubiese querido escribir y que el otro día dije, oh por Dios, ¿por qué no lo noté? Pero ahí poco a poco yo sé que vamos vamos creando y construyendo pensamiento en conjunto, en colectivo, que eso es como lo más importante, que se escuchen diferentes voces y que por supuesto también pues podamos utilizar estos espacios que nos brinda la tecnología para que no solo esos espacios ya entre comillas legítimos también sean quienes nos ayuden a abrir un poquito de puertas y dar un poquito de luz sobre ciertos temas. Todos tenemos derecho y todas también tenemos derecho a opinar, a hablar sobre las cosas que sentimos que nos afectan y que sentimos que están funcionando o que no lo están haciendo. Entonces, pues, hay que seguirlo haciendo, pienso yo.
Bueno, ya saben, la columna La hipocresía e ignorancia, la bancada entre comillas Provido fue publicada el 11 de agosto en La Otra Voz. Aquí la escuchamos en la voz de Nicolai Duque. Muchísimas gracias por la columna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. @Nicolai Duque es el Twitter de ella. Y bueno, Nicolai, hasta un próximo episodio podcast. Muchas gracias. Un abrazo, Andrés, gracias a ti y un saludo a todos los oyentes y las oyentes. Bueno, muchísimas gracias. El próximo episodio podcast será no el lunes, porque este lunes es festivo, sino el martes 18 de agosto. Estaremos al aire en un nuevo episodio podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes. Todos somos Pues la Verdad y hasta el martes. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado. Post la Verdad.